Bien, amigos, les adelantaba, me encuentro con Alberto de Belaúnde, estamos conversando sobre la coyuntura parlamentaria, pero antes de entrar a este preocupante ambiente que vuelve a cundir en el Parlamento con respecto al ministro de Educación, vamos a hablar de un proyecto de ley. Alberto, gracias por estar con nosotros, que entendemos se podría estar presentando la próxima semana, que es el proyecto de ley de unión civil. Así es. Primero, esto va a la Comisión de Justicia, según me comentabas. ¿Qué lo diferencia del proyecto que patrocinó Carlos Brus en la anterior administración? ¿Va a haber puntos importantes de diferencia o no necesariamente? Bueno, buenos días contigo y con todos. Gracias por la por estar con invitación. Es un proyecto que toma como base el economista Brus del año 2013. De hecho, somos coautores de este nuevo proyecto. Y lo que hace es perfecciona el proyecto anterior. Han pasado 3 años desde su presentación, se han recibido muchos aportes, recomendaciones desde sociedad civil y desde sectores especializados en derecho de familia, y es en base a eso que se presenta este nuevo proyecto. Diferencias. Desde el punto de vista de técnica legislativa o técnica jurídica, el proyecto se parece mucho a lo que es una unión de hecho de parejas heterosexuales, con lo cual no hay ninguna duda en la diferencia con matrimonio. Esto no es un matrimonio. Las personas que se unan civilmente no tendrán derecho a adopción, por ejemplo. Otro tema clave es que no se cambiará el estado civil del DNI. Ya. Porque esto se ponía originalmente en el proyecto, pero recibimos una consulta que nos pareció muy válida, que es: ¿y qué pasa si es que cambiar el estado civil del DNI por unido civilmente se vuelve una herramienta de discriminación cuando las personas buscan acceder a un nuevo empleo o, en fin, no sería mejor que sean los... que tengan el derecho de salvaguardarlo en su intimidad si así lo creen necesario. Que cada pareja sea libre de decidir cuán visibles son. Que puedas tener la situación civil y las garantías sin necesariamente tener que exponerte en un país que probablemente todavía no está preparado para ello. Y un tema clave en algunos casos, ¿no? que todavía no termina de quedar claro es: la unión civil no crea situaciones nuevas que no existan en la realidad. Lo que hace la unión civil es constata una realidad actual en la sociedad, que es: hay personas del mismo sexo que han decidido emprender un proyecto de vida en común. Y esas personas actualmente no se encuentran protegidas por el Estado. No, claro, no hay ninguna salvaguarda en términos de derechos, no afecta patrimoniales, ¿no? Si no te gusta la unión civil, no te unes civilmente y se acabó. No te afecta de ninguna manera. Lo único que logras es que muchas personas que actualmente no ven sus derechos tutelados, los vean tutelados. Siempre se plantea esta figura tanto dramática, porque es real, ¿no? También de parejas del mismo sexo enferma, o cuando no la familia puede cortar el acceso, ¿no? de la persona, puede dejarlo sin un derecho también a recibir bienes de herencia, bienes que tenían en común de repente, ¿no? Y que no estaban pues divididos, ¿no? Pasan todos a la otra familia. Todo esto es corregido por esta nueva situación. Tiene un componente patrimonial que es importantísimo, que es la posibilidad de heredar los bienes que juntos han conseguido. Tiene la posibilidad de compartir los bienes en un régimen más allá del de copropiedad. Tiene, en fin, todo lo que usualmente se entiende por el régimen patrimonial, pero no es solo patrimonial. ¿Qué pasa con la separación? Ahí se establece deber de asistencia mutua, alimentos, se establece también, en caso de que alguno se enferme, la posibilidad de que el otro lo visite. En caso de que uno no pueda tomar las decisiones médicas, sea su pareja la que decide esas decisiones médicas en situaciones de emergencia por él. En fin, pero en el caso de separación, entonces está la figura de separación patrimonial. Exactamente. Es como la figura de la unión de hecho. Tal cual. Ahora, entonces, de esta manera lo que hace es simplemente constata algo que ya pasa en la realidad, pero aseguramos que no hayan situaciones de injusticia. ¿Cómo está el ambiente en el Congreso al respecto, Alberto? Yo creo que hay mucha voluntad de realizar este debate de manera alturada. Creo que hay muchos congresistas que ya hablan de la unión patrimonial y creo que es un buen piso para empezar la discusión.
Y en esa discusión empezar a agregar elementos que creo que una vez que se escuchen y que se entiendan en la vida cotidiana de la gente, les va a hacer mucho sentido. Por ejemplo, no es un tema patrimonial el tema de las visitas de salud, pero cualquier persona que se le menciona entiende la importancia de que la pareja pueda visitarlo en un hospital. Y así, vamos paso a paso, y yo creo que se puede lograr una figura bastante interesante y evitar pues que siga esa situación de desprotección. Dentro del fujimorismo, ¿cómo está ese ambiente? Yo creo que lo que pasa con el fujimorismo fue lo que pasó en el Congreso anterior, que es que van a dejar en libertad a sus congresistas. Recordemos que en el Congreso anterior, tanto el congresista Espadaro como la congresista Chacón votaron a favor de la unión civil. Creo que puede suceder lo mismo. Entonces acá el trabajo es parecido a lo que Santisteban decía de la Defensoría del Pueblo, que es el magisterio de la persuasión. Y tendremos que ir congresista por congresista explicando la importancia de este tema. ¿Y cómo se vive el ambiente de tolerancia o intolerancia dentro del Parlamento, ya cuando nos referimos a poder poner en debate un proyecto como este? Si el Congreso de alguna manera es también el reflejo de la sociedad peruana. ¿Está siendo tolerante el Congreso en líneas generales o hay costras, digamos, todavía de mucha intolerancia, de mucha resistencia? Todavía no hemos presentado el proyecto, pero lo que sí nosotros queremos exigir en este debate son temas mínimos, ¿no? Uno, que sea un debate informado. El debate la vez pasada estuvo plagado de desinformación que daña las posibilidades de construir consensos. Segundo, que sea un debate respetuoso, porque estamos hablando de una población vulnerable. Vamos, tengamos términos que sean adecuados a un debate que implica derechos humanos. No ir hacia un discurso que pueda de alguna manera derivar en violencia, tolerar la violencia, impulsar la homofobia, ¿no? Deberían ser reglas evidentemente aceptadas dentro del Parlamento. Tercero, empatía. Creo que muchas veces a los congresistas, cuando tocamos temas sociales, lo que nos falta es empatía. Entender al otro, entender la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra. Estamos hablando de derechos ciudadanos, ¿no? Además, exactamente. Independientemente de un derecho humano que es uno de los derechos humanos más fundamentales, que es el derecho a ser felices. Ahora, sabes que te van a decir, así como se discute el aborto en casos extremos o cuando se habla incluso de, digamos, otros temas como la legalización de la marihuana, aquí se va a utilizar este tema de la puerta de entrada, ¿no? Esta va a ser la puerta de entrada de la adopción, que es sobre todo a lo que los sectores conservadores se resisten. ¿Cómo se va a abordar esa discusión? Me dices que claramente esto no incluye esa cláusula, digamos. La ley establece precisamente que no incluye adopción y lo incluye simplemente para evitar que ese sea un elemento de distracción en el debate y generar rápidamente un consenso en una figura intermedia. Pero queda clarísimo que no lo incluye. Y las leyes nunca son puertas de acceso a. Lo que las leyes dan es lo que la ley establece. Y esta ley es comienzan y terminan en exactamente. Esta ley es absolutamente clara en qué derechos da y en qué derechos no da. Revisaba el debate internacional, ¿no? Entonces, bueno, es apasionante porque para variar, a veces los peruanos nos miramos mucho al ombligo, ¿no? Y nos olvidamos que es un tema que se trata en todo el mundo. Ya hay una buena cantidad de países donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal. Australia va a tener un referéndum, ¿no? En América Latina, los únicos países que no tienen ningún tipo de figura para salvaguardar las uniones de personas del mismo sexo son Paraguay, Bolivia, Venezuela y Perú. Bueno, eso dice mucho. Eso dice bastante. Y es una compañía... Nos estamos quedando solos en América Latina y con compañías que tal vez no nos sean muy cómodas. Así es. Ahora, la diferencia entre matrimonio del mismo sexo y unión civil, ¿en qué se diferencia? Veía, por ejemplo, en Austria. En Austria tienen un modelo de unión civil que le han ido haciendo upgrades, ¿no? Y le acaban de dar unos últimos upgrades en el sentido de poder incluir la posibilidad de que si quieren sean apellidos de familia, poder celebrar el matrimonio en la misma ventanilla que se celebra un matrimonio civil, antes era en otro tipo de despacho, pero no lo llaman matrimonio aún así. Básicamente, ¿no? tres temas grandes. El primero, el nombre. Hay mucha gente que piensa que el matrimonio responde a una figura única
que en realidad ha ido cambiando por el tiempo, pero no vamos a entrar a ese debate. Muchos defienden el origen religioso en sí de la figura Ahora es matrimonial. una figura civil y por eso es que se permite el divorcio, entre otros temas, porque se entiende que es solo civil. Pero ok, se llamará unión civil, no matrimonio. No se incluirá la adopción. Y la manera de registro será a través de un notario y con registros públicos, como sucede con las uniones de hecho. Esas son las tres grandes diferencias. Bien. No quiero ser pinchaglobos, pero ¿están preparados para que el debate pueda llegar al terreno constitucional? Tribunal Sí, Constitucional, claro. tú eres abogado, me imagino que Es absolutamente es constitucional. una opción contemplada. Y Es más, estamos en un estado de cosas inconstitucional, en el cual hay parejas que viven juntas, que tienen un proyecto de vida en común, y simplemente por su orientación sexual no ves sus derechos reconocidos. Y hay un informe de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Justicia, del Ministerio Público y el Poder Judicial, explicando que la unión civil lo que hace es proteger el derecho a la igualdad y el derecho al libre desarrollo de Si la el personalidad. Congreso no cumple con legislar, con lo que ustedes consideran son derechos ciudadanos, la salida entonces tendría que ser el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, entre comillas, podría legislar desde la Corte. No se podría legislar, sí se podrían plantear amparos en casos de parejas que sientan que sus derechos no están siendo reconocidos. Y ese tema Lo cual podría iría llegar- en una línea de normalización en todo Y caso. ese de tema la podría llegar al situación. sistema interamericano. Y la jurisprudencia en esa línea favorece la idea de proteger a todos sin importar su orientación sexual. Ya que se habla de referéndums para causas mucho más absurdas, digamos, como las atribuciones de la UIF, no es tan absurdo en el caso de este debate. Pero- Se va a dar en Australia, que están en toda una discusión de cuáles van a Que ser es los la- plazos de las cosas. Se ha dado en Irlanda. Sí. Hay, por supuesto, gente en contra por una cantidad de argumentos, ¿no? En el sentido de que un derecho tú no lo negocias con encuestas o con... En ¿no? nuestro país- Pero en nuestro país- ¿sería otra posibilidad? No, porque nuestro ¿Por país qué? no permite los referéndums en temas de derechos humanos y está establecido expresamente en nuestra Constitución. Por un principio de la democracia que es un principio fundamental, que es, si estamos hablando del respeto a las minorías, no pueden ser las mayorías los que decían por sus derechos. Entonces es como si en su momento se hubiese sometido a referéndum la libertad de los esclavos en nuestro país o el derecho al voto de las mujeres. Se entiende que estos temas no implican un concurso de popularidad. Estamos hablando de derechos inherentes al ser humano. Para terminar esta parte, Alberto, tú eres activista sobre el tema, ¿no? No has tenido ningún problema en hacer conocer tu opción y eres abogado en este caso que estás, digamos, procesando el tema de manera legal. Somos un país muy conservador todavía. Las últimas encuestas, a pesar de que las brechas van bajando año tras año, me parece que la última que se conoció era como el 51% en contra del año pasado, ¿no? Pero eso era como 7 puntos menos que el año anterior, es decir, se va avanzando a pasos rápidos. Pero somos un país, yo creo, definitivamente conservador en el Pero yo contexto creo- de América Latina. ¿Cómo, ponía tu caso, ¿no? En el sentido que eres pues abogado además, cómo hacer pedagogía ciudadana en un caso como esto? ¿Cómo educarnos como sociedad? ¿Es posible? Sin ¿Lo duda. ves? Por eso es importante- Porque cuando hablamos de violencia contra la mujer y todo, estamos hablando de todas unas manifestaciones de intolerancia donde la homofobia está ahí nomás, por Así supuesto. No está muy lejos, ¿no? ¿Cómo abordar, por ejemplo, desde una política pública? Yo creo que hay un tema de información. Creo que cada vez que este tema se debate, avanzamos. Pues vamos, por ejemplo, el término profamilia, que usan algunas personas que se oponen a la unión civil. Yo diría al revés, quienes quieren la unión civil son profamilia, pero pro todo tipo de familias. Porque en nuestro país no existe solo un tipo de familia, no solo papá, mamá e hijos. Hay abuelas que cuidan a los nietos, hay mamás solteras, hay tíos que se encargan de los sobrinos, y todos son familias, todos se quieren y todos tienen que ser protegidos. En este caso también hay dos personas del mismo sexo que deciden compartir su vida y son también un tipo de familia. Entonces yo a las personas que se consideran conservadoras diría, finalmente la protección de la familia es unos principios conservadores. Protejamos todos los tipos de familia en nuestro país. Bien. Ahora, volvamos a una familia un poco disfuncional, que es la del Congreso.
Claramente en los últimos 3 o 4 días se ha visto larvar una campaña muy fuerte contra el ministro de Educación, Jaime Saavedra. Y digo en los últimos 3 o 4 días porque ha sido realmente rápido. Pasamos de la discusión de las facultades a introducir este tema que tenía que ver con los panamericanos, que todos sabíamos que tenían problemas desde hace tiempo, y de un momento a otro la responsabilidad recae y se centra en Saavedra. Se está hablando de interpelación y se está hablando, como te comentaba fuera de cámaras, con los congresistas que uno habla, en muchos casos de una voluntad, incluso de censura, de ser el caso. ¿Qué está pasando? ¿Qué tan precaria puede llegar a ser la situación de Saavedra? Esto es inexplicable y es escandaloso. El ministro Saavedra está yendo el día lunes con el premier Zavala a la Comisión de Educación a hablar de ese tema. También va a estar presente en la Comisión de Cultura y en la Comisión de Presupuesto. Voluntad de entregar toda la información existe. Se explica el cronograma, hay un liderazgo renovado, se ven las fechas y todo va bien. O sea, vamos a llegar a la fecha de los Panamericanos. Lo que hay, y hay que decirlo absolutamente claro, es el interés de traerse abajo una gestión exitosa, como es la gestión de Jaime Saavedra, pero el tema de reforma universitaria. No nos engañemos, esta campaña contra Saavedra por los Panamericanos es una excusa. La idea de fondo es un plato que quieren servir frío, que quieren calentarlo. Quieren bajarse a SUNEDU. La famosa venganza. Quieren bajarse a SUNEDU porque la universidad en el Perú es un gran negocio. Y lo que quiere la SUNEDU es que la universidad en el Perú sea una universidad de calidad. Entonces, como saben que si van directamente contra la SUNEDU, todos los estudiantes universitarios y los padres de familia van a levantar su voz de protesta, porque la reforma universitaria es un clamor popular, están buscando un mecanismo alternativo para traerse abajo un ministro que además ha sido reconocido por todos los sectores como un ministro exitoso. Nunca se ha invertido tanto en infraestructura educativa. Nuestro programa de becas... Ya la presidenta del Congreso ha dicho que hay denuncias sobre colegios que se caen en Piura. Dijo, yo no voy a opinar, pero... ¿no? Entonces ahí... Hay claramente una campaña, ¿no? Nuestro programa de becas es un ejemplo a nivel internacional. Son becas de pregrado y posgrado nacionales e internacionales. Y todos los incentivos que se están generando para que los mejores talentos entren a la carrera magisterial son encomiables. Se está recuperando la jornada escolar completa, que había sido abandonada. Se está viendo la educación rural, que también había sido abandonada. Es un ministro exitoso, las estadísticas lo demuestran, pero claramente aquí hay una campaña para traerse abajo la reforma universitaria. Alberto Belaúnde, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a seguir hablando además del tema de unión civil, porque a medida que el debate se vaya instalando, yo creo que lo que hay que hacer es, como señalas, poder discutir esto con posiciones a favor, posiciones en contra, pero siempre desde una perspectiva de derechos, ¿no? Que finalmente es de eso estamos hablando. Y yo creo que ese debate tiene que tener dos elementos claves, ¿no? Que es información, qué es lo que dice exactamente el proyecto de ley, no lo que creo que dice, qué es lo que dice, y por otro ponerse en el zapato de las otras personas quienes se van a ver beneficiados con ese proyecto. De compatriotas. Así es. Gracias, Alberto, por estar con nosotros. Muchas gracias. Esta mañana vamos a ir a una pausa y regreso con el viceministro del Interior, Rubén Vargas. Las aguas también siguen movidas pues en este sector con estas últimas denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales. De eso y más vamos a conversar. Ya volvemos.